¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos. Y es que Nemi, de la serie Sustalin Ceylan, confiesa que ha recibido hasta amenaza de muerte. Afra Sarayoglu no pierde el tiempo, nuevo look, nueva serie y nuevo personaje. Indirecta de boda, así reaccionó Hafsanur Sankakutan al comentario de Kubilay Aka. Adiós a Kunei, Mercia Seoglu sorprende con un nuevo cambio de look. Carisma a otro nivel, así dice una fans de Chagatai Olusoy y cuenta cómo fue su encuentro con él. Y bueno, señores, en la nueva serie turca Sustalin Ceylan, el personaje de Nemi confiesa que ha recibido hasta amenazas de muerte. Ahí los dejo con toda la noticia que confesó el actor. Esta semana en el programa BBC de Para TV, los invitados fueron de lujo. Hasan Kushushetin, quien interpreta a Nemi en la serie de ATV Sustalin Ceylan, Ozge Torer, la estrella de Kurulush Osman, y los cantantes Kohan Keser y Tuba Ozer. Pero quien más dio de qué hablar fue Hasan Kushushetin, que confesó todo lo que vivió detrás de cámara. Hasan lleva 20 años actuando y ha interpretado de todo, héroes, villanos, personajes complejos, pero nada lo preparó para el personaje de Nemi. Contó que interpretar a un padre que vende el riñón de su hijo para conseguir dinero fue durísimo. Cuando leí el guión dije cómo un padre puede hacer algo así. Además, ser padre en la vida real hizo todo más difícil. Si no tuviera un hijo tal vez me habría afectado menos, pero ahora entendiendo lo que significa ser padre fue devastador. Hasan definió a Nemi como un personaje muy extremo, casi fantástico. Para preparar el papel se la pasó viendo realities de crímenes reales, programas como los de Muget Ali, donde se narra casos impactantes en Turquía. Nemi es de esos tipos que cualquier día puede salir en la tele por algo terrible, bromeo. Su actuación fue tan creíble que el público no pudo superar al actor del personaje. Me llegaron mensajes insultándome y hasta amenazas de muerte. Uno me escribió: no te voy a insultar, pero ojalá nunca nos crucemos porque tiene una bala con tu nombre. Contó impactado. Una locura total. Ahí entendí que el personaje realmente había llegado al público, agregó. Hasan también reveló que Nemi tuvo una infancia terrible y que de algún modo siempre justifica sus acciones. Él vive su destino, para él no está haciendo nada malo. Aunque también ha trabajado en series de época, confesó que le tiene pánico a las alturas. Montarme en un caballo para las grabaciones era toda una odisea. Me sentía altísimo y vulnerable. Y sobre su vida personal, Hasan compartió que su hija Aisa le ha cambiado la vida. Antes no sabía lo que era la paciencia, pero con los turnos de madrugada para atenderla, aprendí, me llené de sensibilidad. De hecho, su familia no ve Sustalin Ceylan en casa para evitar que su pequeña lo vea en sus escenas más intensas. No quiero que me vea en modo cólera, todavía no. Increíble, señores, la gente todavía no sabe diferenciar el personaje del actor. Oh my goodness. ¿Qué está pasando? Yo les comenté la semana pasada que la actriz de Ciudad Lejana, Mine, también le está pasando lo mismo que a este actor. Y no es primera vez. A Pelín de Yalisha Kini también le pasó lo mismo. What's going on? Creo que la gente se cree demasiado lo que ven en la televisión, pero no es así. Y bueno, por otro lado, Yalisha Kini, ustedes saben que llegó a su fin y Afra Sarayoglu no perdió el tiempo. Nuevo look, nueva serie y un nuevo personaje. Así se ha revelado el nuevo proyecto de la actriz turca. Los dejo con toda la información detallada. Apenas terminó Yalisha Kini, Afra Sarayoglu sorprendió a todos con un cambio de luz radical, se despidió de su nuevo cabello oscuro y ahora luce un rubio espectacular. En las redes enloquecieron y muchos empezaron a preguntarse ¿será por un nuevo proyecto? Y sí, no tardó nada en confirmar que ya tiene un nuevo proyecto entre manos. Primero, en mayo, la veremos junto a Engin Ayurek grabando un spot para Go Turkiye, la plataforma de promoción turística de Turquía. Pero eso no es todo. Afra vuelve con un nuevo personaje, Pera. Según fuentes cercanas, después del boom de Yalisha Kini, la propia productora UGM Pictures no quiso perderla y le ofreció un papel protagónico en una nueva serie digital llamada Pera. El dato lo confirmó la periodista Birsen Altuntash, quien reveló que el proyecto será para Disney Plus con guión de Bashar Basharan. Lo mejor, Afra interpretará a un influencer en una historia muy particular. Se rumoreó que el mundo de la serie será el estilo de Truman Show, donde todo parece real, pero nada lo es realmente. Una mezcla de redes sociales, fama, realidad artificial y drama, una bomba total. Afra Sarayoglu está más activa que nunca y en este nuevo personaje promete volver a romperla. ¿Será Pera el nuevo fenómeno de streaming? Habrá que estar atentos.
Y bueno, nosotros feliz de que esta excelente actriz que tanto nos encanta esté de regreso a las pantallas. Por otro lado, indirecta de boda, así reaccionó Hafsanur Sankakután al comentario de Kubilay Aka sobre cambiar su apellido. Los dejo con más detalle de esta pícara noticia. Hace unos días, Kubilay Aka fue invitado al programa Ibrahim Selin Ailet Buguesé y soltó una frase que encendió todas las alarmas. Cuando le preguntaron qué cambiaría de su novia, Hafsanur Sankakután respondió su apellido, y claro, todo el mundo empezó a pensar, ¿se viene boda? Una semana después, Hafsanur también fue invitada al mismo programa y por supuesto no pudieron evitar preguntarle sobre el famoso comentario. Pero así reaccionó la actriz Hafsanur Sankakután. Bir özelliğini değiştirecek olsan hangi özelliğini değiştirirsin? Dur, bir şey soracağım. Biz bunu geçen hafta... Antes de que Hafsanur pudiera responder, el presentador lanzó la pregunta al público. Kubilay quiso decir que quería casarse o simplemente no le gustaba el apellido. El debate estaba servido. Finalmente, Hafsanur aclaró, yo también lo interpreté como una indirecta de matrimonio, pero luego añadió que Kubilay siempre bromea con eso, me dice que mi apellido es demasiado largo, Hafsanur Sankakután, tengo que salvarte de eso, amor, contó entre risas. Hafsanur Sancağı çok uzun aşkım, seni bundan kurtarmam lazım. O sea, aunque ella trató de bajarle el tono, claramente el comentario fue muy romántico. Recordemos que esta pareja ha dado mucho de qué hablar desde que hicieron pública su relación. Por un lado hay quienes lo adoran y dicen que hacen una pareja preciosa. Por otro lado hay quienes critican a Kubilay Aka por su fama de coqueto, asegurando que no está a la altura de la elegancia de Hafsanur. Además, el inicio de su relación también fue polémico. Día antes de hacerse oficial, Hafsanur había dicho en una entrevista ya no quedan hombres, y de repente apareció Kubilay. Pero ¿y ahora qué? Aunque Hafsanur prefirió no avivar más el tema del matrimonio, lo cierto es que cada vez suenan más fuertes los rumores de compromiso, y como siempre las redes no tardan en explotar. Los fans más románticos se ilusionaron y los haters, como era de esperarse, también opinaron. ¿Será que pronto escucharemos campana de boda? Bueno, para mí hacen una pareja bonita. ¿Por qué? Porque se gustan, están juntos y eso es lo que importa, no lo que comente la gente de afuera. Y bueno, por otro lado, adiós a Cuney, el personaje Cuney. Mirza-Sioglu sorprende con un nuevo cambio de look radical. Tras el anuncio del final de Kizil Goncalar, uno de los actores más queridos de la serie, Mirza-Sioglu, decidió decirle adiós no solo a su personaje, sino también a su icónico look. Después de 2 temporadas robándose corazones con Cuney y de enamorarnos con su estilo maduro y su barba perfectamente cuidada, Mer decidió cerrar esta etapa de su vida de manera muy simbólica con un cambio de imagen total. Te cuento los detalles. Primero fue Mer Turak quien interpretaba a Naim Efendi, el que sorprendió al cortarse el cabello y afeitarse tras la grabación del último episodio, y aunque nadie esperaba una reacción en cadena, eso fue exactamente lo que pasó. Poco después, Mirza-Sioglu también pasó por las tijeras, se despidió de su barba, se renovó el corte de cabello y volvió al Mer de rostro angelical que conocimos en Ash 101. La noticia se filtró gracias a una foto que un fan se tomó con él y las redes no tardaron en explotar. ¿Pero qué opinan los fans? Aunque no hay duda de que el bebé Mer sigue siendo guapísimo, muchos admitieron que después de verlo como el intenso y enigmático Cuney, este cambio les rompió un poquito el corazón. La imagen de su nuevo look se viralizó rápidamente en X, anteriormente Twitter, y provocó miles de comentarios. Algunos nostálgicos pidieron que volviera a la barba, otros aplaudieron que siga renovándose y postando por nuevos personajes. El cierre de una era, Kizil Goncalar emitirá su último capítulo el 5 de mayo y parece que Mer quiso hacer un borrón y cuenta nueva para lo que viene en su carrera. ¿Será que pronto lo veremos en un nuevo proyecto completamente diferente? Todo indica que sí. Este actor guapísimo, como siempre, no importa el look que tenga, aunque sí se ve más varonil con la barba, y si la barba se ve como más baby face, la carita más de bebé, pero aún así sigue siendo hermoso. Y ya para finalizar, Chagatai Olusoy, una fans se encontró con él y cuenta cómo fue su encuentro. Ay, Dios mío, el sueño de todas. Así que los dejo con más detalles. Chagatai Olusoy sigue rompiéndola. Después de arrasar con Gagdar, el actor volvió a la pantalla chica protagonizando Sresh Ruya junto a Demet Özdemir y como era de esperarse, no solo está dando de qué hablar por su actuación, sino también por su imparable carisma. Pero espera porque lo mejor viene ahora.
Hace unos días una fans compartió en redes una foto junto a Chagatai Ulusoy y bastó un solo detalle para que todo explotara, que dijo que el actor olía a Terret d'Hermes y sí, así como lo oyes, no solo se quedó con la imagen, también con el aroma. Obviamente este dato tan específico y jugoso incendió las redes, los usuarios no tardaron en llenar los comentarios de memes, bromas y sobre todo envidia pura y dura. Una foto, un perfume y un recuerdo para toda la vida. Yo también quiero saber a qué huele un sueño hecho realidad. No es solo guapo, también huele a millonario. Pero un poquito de contexto, ¿quién es Chagatai Ulusoy? Si alguien recién llega al fandom, seguro lo conoces por Adin Ferihah Koydun, donde su carrera despegó, o por Mercesi, donde ya terminó de enamorar a media Turquía y el resto del mundo. Después vinieron otros éxitos como Iser de Kubra y el recordado Hakan de Netflix. Hoy, junto a Demet Özdemir, demuestra que su carisma sigue intacto y que aunque Sresh Ruya acaba de arrancar, el dúo promete bastante. Y en el amor, pues Chagatai también ha tenido romances que fueron tema de conversación con Serenay Sarikaya cuando trabajaban junto en Mercesir, con Doigun Singh, con quien estuvo 7 años, hasta que rompieron en el 2023 y ahora se dice que su corazón le pertenece a Lihan Malbora, su compañera de Kubra. Chagatai Ulusoy no es solo talento puro, también es carisma, elegancia y Terret d'Hermes. Después de esta anécdota, ¿quién no querría cruzarse, aunque sea un segundo con él? Ya ustedes saben, mi gente, Chagatai no solo está guapo, es un excelente actor, sino que también huele delicioso. Oh my god, eso lo hace más guapo aún. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Yo sí espero que les haya gustado, invitarla a que me sigan en mis redes sociales. El link también se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Suscríbanse, compartan, like y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye, hasta la próxima.